El objetivo de estas clases no solamente va a ser escatología, se va a dar toda una serie de distintos momentos en distintos temas. Es un poco fortalecer a la iglesia en ciertos temas en los que vemos que hay varias necesidades, no solamente necesidades doctrinales, sino necesidades prácticas. Y yo creo que todas estas cosas son importantes para la vida y la piedad, como dice el apóstol Pedro. Y queremos iniciar con escatología bíblica porque definitivamente siempre hay algunas dudas, siempre hay preguntas que quedan con respecto a este tema. Y queremos aclarar de una manera sistemática qué es lo que enseña la iglesia con respecto a la escatología bíblica. Ese es un poco como el objetivo. Bueno, entonces antes de empezar quisiera que oráramos, que colocáramos este tiempo delante de Dios, de tal forma que Él sea quien nos instruya y no sea la sabiduría humana. Amén. Les pido por favor que me acompañen en una oración. Señor Dios Todopoderoso, Rey bueno, santo, justo, poderoso, gracias por esta mañana que nos das. Sabemos, Dios, que hace frío, Señor, tal vez es un esfuerzo grande que han hecho mis hermanos para venir a este lugar, pero es un esfuerzo por el cual queremos demostrar nuestro interés genuino, Señor, en aprender más de tu palabra. Guía nuestros corazones hoy, Señor, quita toda carga que haya en nuestros corazones, que esté esta claridad en nuestras mentes para poder aprender más de ti, Señor. Padre, que este tema que iniciamos hoy de los últimos tiempos, Señor, nos sirva para tener nuestra vista puesta en aquel día, Señor, cuando tú volverás, Señor, cuando toda lágrima será enjugada de los ojos, Señor, cuando veamos tu santidad completamente vindicada, cuando podamos disfrutar, Señor, de verte tal cual eres tú, Señor. Yo te pido, Dios, que traigas claridad a este tema, Señor, que de mi boca no salga sabiduría humana, Señor, sino que sea tu palabra expuesta, mi Dios, y que en este tema, Señor, así como en los otros que vendrán en los diferentes estudios, podamos crecer a la semejanza de tu Hijo Jesucristo, Señor, y vivir nuestras vidas en la expectativa de tu pronta venida, Señor, y que en nuestros corazones, en nuestras oraciones, Señor, en todo lo que hagamos este clamor que está al final del libro del Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonces, escatología bíblica. Antes de empezar quiero hacer algunas aclaraciones. Esto es solamente una introducción. Aquí lo que vamos a ver es un poco qué es lo que enseña la Iglesia Comunidad de Gracia Bogotá y por qué lo enseña, ¿de acuerdo? Evidentemente, pues no vamos a abarcar absolutamente todos los temas que se pueden abarcar cuando se estudia la escatología bíblica. Bueno, como les decía, no vamos a alcanzar a ver algunas cosas que de pronto algunos de ustedes estarían esperando que podamos ver. No se preocupen, si Dios nos lo permite, en la última sesión, bueno, esto aquí también para los que llegaron temprano tienen unas hojitas para tomar sus apuntes, ahí van a tener también, van a tener una bibliografía a la cual pueden acudir, ¿de acuerdo? Con el objetivo de que puedan también amplificar un poco más este conocimiento que vamos a tener. Lo segundo es que, bueno, la escatología es un tema que yo sé que es muy polémico en algunos círculos, y el objetivo aquí no es traer polémica, no es señalar a hermanos a quienes consideramos hermanos, sino que podamos estudiar la escritura como la escritura debe ser estudiada. Y por eso esta primera sesión la he titulado Se trata de cómo lees. Y como les digo, el objetivo de estas sesiones es enseñar lo que la iglesia cree con respecto a este tema de la teología sistemática que se llama la escatología cristiana, ¿no? Si de pronto alguno de ustedes es versado en literatura secular, sabrá que escatología no tiene nada que ver con lo que vamos a estudiar. Y yo les recomendaría que no lean escatología mundana, ¿de acuerdo? Es asqueroso, literalmente asqueroso, ¿de acuerdo? Entonces, esto para aclarar. Esperamos que estos días sirvan para despejar dudas, para que ustedes tengan una curiosidad santificada de qué es lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos y sobre todo estimular la santidad y la meditación en la palabra de Dios. Ese es el objetivo principal y vamos a ver al final de estas sesiones que
la escatología nos tiene que servir para ser más santos. Si la escatología, si el estudio de la escatología no nos santifica, no sirve para nada. ¿De acuerdo? Es un tiempo perdido. Ahora, con respecto a esta sesión, que la he titulado Se trata de cómo lees, mi objetivo en esta y en la siguiente sesión es sentar las bases interpretativas por las cuales nosotros llegamos a las conclusiones que vemos reflejadas en la declaración doctrinal de la iglesia. ¿Cuántos tienen la declaración doctrinal de la iglesia? Asumo que todos, porque a todos se les dio. Como dato curioso, cuando yo llegué a la iglesia a mí no me la dieron, ¿sí? De hecho era más pequeñita, era diferente, pero está en la página de internet de la iglesia, comunidaddegracia.net, por si ustedes tienen, o en la aplicación también está, para que ustedes puedan ver exactamente qué es lo que enseña la iglesia. Y quiero empezar un poco por definir qué es la escatología. Ya le hemos dicho un poco, es el campo de la teología sistemática que estudia los acontecimientos del final de los tiempos. Eso es escatología en pocas palabras. Hay temas que se estudian dentro de la escatología como el reino de Dios, el día del Señor, la parusía o la segunda venida, esa palabra parusía significa eso, la segunda venida, o el estado eterno. También estudia temas como el rapto, la gran tribulación y otros temas allí. Quiero hacer una aclaración, entonces acá yo estoy haciendo solo aclaraciones para empezar, pero creo que es importante. La escatología que vamos a estudiar en estas 4 sesiones es lo que se conoce como la escatología cósmica, ¿de acuerdo? La escatología se puede dividir en 2 partes, la escatología personal que habla de qué es lo que sucede con una persona a lo largo de la historia redentora, es decir, la persona nace, crece, se reproduce, muere, qué pasa en la muerte, qué es el estado intermedio y qué sucede en el estado eterno. Eso es escatología personal. ¿De acuerdo? Todo lo que sucede, la muerte, la resurrección de la persona. Nosotros vamos a hablar de la escatología cósmica, es decir, de los hechos que van a influir en todo el universo y que nos dice la Biblia que van a suceder en la consumación de los tiempos. Entonces, hechas estas aclaraciones, ahora sí vamos a empezar. ¿Por qué decidí empezar con un título que dice Se trata de cómo lees? Porque considero que es muy importante definir cómo nos acercamos al texto bíblico para interpretarlo. Nosotros reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios, amén. La Biblia no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, es inspirada, es inerrante y por tanto es importante cómo nos acercamos a ese texto. Ahora, es verdad que es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es un libro que se ha escrito en lenguaje humano, en idiomas humanos. ¿Cuáles idiomas? El hebreo, el arameo y el griego, que se ha traducido a muchos idiomas, faltan muchos idiomas obviamente por traducir la escritura, pero podemos acercarnos a ese libro, es un libro que se puede leer y que se puede entender. Y para hablar de cómo se interpreta un libro, nos encontramos con esta palabra, hermenéutica. La hermenéutica, como lo define José María Martínez, y este es uno de los primeros libros que voy a recomendar, Hermenéutica Bíblica de José María Martínez, nos dice lo siguiente: la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Se refiere a la determinación del significado de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Ahora, ¿por qué esto es importante decirlo? Porque según nosotros interpretemos la escritura, vamos a obtener un sistema de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Ahora entiendo que muchos de ustedes están familiarizados con diferentes posturas de lo que va a suceder al final de los tiempos. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, Pepito Pérez cree esto y por qué Perencejito cree lo otro, pero por qué nosotros enseñamos otra cosa? Bueno, todas esas diferencias se basan precisamente en cómo nos acercamos a interpretar el texto bíblico. Ahora, ¿cómo es posible? Alguno se preguntará, que podamos considerar hermanos a aquellos que difieren en este tema. Bueno, vamos a ir viendo que en el sentido del evangelio, de lo que es estas creencias básicas del cristianismo, concordamos. Concordamos en que Dios es una esencia y 3 personas, el misterio de la Trinidad. Concordamos en decir que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, es decir, que es este Dios humanado. Concordamos en decir que la salvación es solamente por fe, por gracia por medio de la fe, solo a través de Jesucristo, solo para la gloria de Dios, según solamente ¿qué? La Escritura. En eso concordamos, pero cuando nos acercamos a este tema de la escatología,
pues ese acercamiento va a diferir. Y vamos a ver en qué puntos difiere y por qué nosotros defendemos el punto que defendemos y diferimos de los demás hermanos. Vamos a ver entonces que según nosotros nos acerquemos a este tema, vamos a tener una u otra interpretación. Pero quiero que tengamos claro qué es la hermenéutica. Es la ciencia de la interpretación. Es encontrar el significado de las palabras mediante las cuales se expresa un pensamiento. Ahora, pensemos un momento. ¿Quién le da el significado a un discurso? ¿Quién le da el significado a un discurso? Pensemos en eso. ¿La persona que lo dice o la persona que lo escucha? Díganme si no. El 98% de los problemas matrimoniales es por no entender esto. ¿Quién da el significado al discurso? Porque el esposo puede decir una cosa y la esposa entiende otra completamente diferente. ¿Bien? Entonces, ¿quién da el significado al discurso? El autor y su contexto. No solamente el autor en sí, ahora podríamos más bien decir en lugar del autor y su contexto, el autor en su contexto. Bien, pensemos en esto. La comunicación, para que sea posible, es indispensable que el remitente se exprese. En nuestro caso, en palabras escritas, porque estamos hablando de la Biblia. Y que el destinatario pueda entender esas palabras. Recuerden un poco cuando ustedes vieron Fundamentos de la Fe y se han estudiado un poco más esto, cuando se habla del don de lenguas, entendido el don de lenguas bien, recordemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 14. El problema de hablar en lenguas, ¿cuál era? Que las personas hablaban en lenguas y los oyentes no entendían, entonces por tanto no eran edificados. Entonces, esto puede que suene obvio. El remitente tiene que expresar y el destinatario tiene que entender. Pero es que si no entendemos esto, la verdad es que podemos dejar cosas al azar que no debemos dejar al azar. Ahora, como les digo, esta pregunta es sumamente importante. Entender que quien le da el significado al discurso es el autor y su contexto, o como lo podemos expresar también, el autor en su contexto. Pensemos primero en el autor. ¿Por qué el autor? Porque de él es quien nace la idea que se plasma en palabras. Ahora, reconocemos que en la Biblia hay dos autores, por decirlo de alguna manera. Está el autor humano, por un lado, Moisés, David, Isaías, Mateo, Lucas, Pablo. ¿Quién escribió Hebreos? ¿No? Decía un autor en la epístola del Espíritu Santo a los hebreos, ¿no? Que no sabemos quién fue. Y no voy a entrar en ese tema, o sea, no va a pelear aquí. ¿Sí? Algunos que dicen que es Pablo, perfecto. Dicen que es Lucas, bien. ¿Sí? Pero tenemos al autor humano, ¿de acuerdo? Que puede ser cualquiera de estas personas. Pero al mismo tiempo tenemos al autor, ¿quién? Divino, que es Dios el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Leamos un momento lo que dice segunda de Pedro, 1:21. A ver, segundo de Pedro. Dice lo siguiente: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados ¿por quién? El Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, hombres que fueron llevados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí tenemos que ver algo muy importante, que existe una relación entre estos dos autores, el autor humano y el autor divino. Por un lado, el autor humano tiene su propio estilo. Ustedes leen, por ejemplo, incluso por ejemplo en el libro de Salmos, no todos los salmos son de David, ¿no es cierto? Hay salmos que tienen otros distintos autores. Y uno ve el estilo de cada autor y puede discernir ese estilo, ¿no es cierto? Uno puede ver como que David tiene una forma de hablar distinta a la que tenía Asaf, o los hijos de Coré, o Moisés, o quien sea. Entonces, cada autor humano tiene su propio estilo a la hora de escribir. Pero el autor humano está supeditado, está supervisado por el autor divino. Es decir, a pesar de que cada escritor bíblico tiene un estilo propio, ninguna de esas cosas que escribe el autor humano está fuera del control del autor divino. Entonces yo quiero que eso quede muy claro. Si eso es así, eso quiere decir, y esto es muy importante, y aquí empezamos a hacer distinciones muy importantes, el autor humano nunca contradice al autor divino. Eso quiere decir que la intención del autor humano nunca va más allá de la intención del autor
divino. Ambos, el autor humano y el autor divino, apuntan al mismo objetivo. Pero si seguimos en esta línea de pensamiento, de que hay dos autores, un autor humano, un autor divino, de que el autor humano tiene su estilo, pero que es un estilo y sus palabras están supeditadas al autor divino, al mismo tiempo tenemos que decir algo que es obvio, que el autor humano no conoce todo lo que conoce el autor divino. Y por obvias razones. Es decir, Pablo era Pablo, nadie le quita eso, pero Pablo no era Dios. Bien, y si leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, vemos aquí, Primera de Pedro 1, versículos 10 al 12, dice lo siguiente: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Lo que está diciendo Pedro es que si bien es cierto, estos autores humanos conocían aquellas cosas que Dios los llevó a escribir, evidentemente no tenían en cuenta todos los detalles. Y aquí Pedro está hablando específicamente de los autores del Antiguo Testamento, porque recordemos que en este punto hasta ahora se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Cuando Pedro escribe, probablemente en el año 62, esta primera epístola del apóstol Pedro. Entonces, quiero que tengamos en cuenta esta cuestión. Este flujo de ideas que les he venido diciendo. Hay dos autores, el autor humano, el autor divino. El autor humano tiene su propio estilo, pero ese estilo está supeditado a las palabras del autor divino, ¿no es cierto? Que el autor humano y el autor divino no se contradicen, pero que al mismo tiempo el autor humano es superior, el autor divino, perdón, es superior al autor humano. Entonces, dicho esto, ya podemos decir varias cosas. Que el autor está supeditado a su contexto. Es decir, no podemos esperar que Moisés, por ejemplo, conociera lo que conoció Isaías. No podemos esperar que David conociera lo que conoció Jeremías. No podemos esperar que Malaquías conociera lo que Mateo conoció. Y ya después hablaremos un poco más acerca de esto, que es la progresión de la revelación progresiva. En tanto, podemos decir entonces que el autor define el significado del discurso, pero lo define también ¿en qué sentido? En su contexto. ¿Por qué lo decimos? Porque el contexto determina el significado de las palabras. Y usted me dirá, venga, pero ¿por qué si se supone, por ejemplo, nosotros tenemos el diccionario de la Real Academia Española, ahí están las definiciones, ¿no es cierto? Pero una cosa es cómo un ente defina las palabras y otra cosa es cómo se usan. Les voy a dar un ejemplo que estoy seguro que ustedes van a decir, oiga, sí tiene razón, la palabra intenso. La palabra intenso, ¿sí? Porque hoy día, por ejemplo, los papás solemos usar mucho esa palabra con nuestros hijos, sí, qué niño tan intenso. Y no es precisamente por algo bueno, ¿sí? Porque decimos, bueno, el niño es cansón, ¿de acuerdo? Pero si usted se remite hace 20, 30 años al uso de esa palabra, incluso antes, cuando se habla de un amor intenso, en ese tiempo, de hecho se está hablando de algo bueno. Entonces nótese cómo el uso de las palabras pueden ir cambiando con respecto a los años. Entonces no solamente el autor da el significado, sino que su contexto da el significado a las palabras, a las construcciones, a las ideas. Entonces, cuando nos acercamos al texto bíblico, es indispensable que tengamos en cuenta esto que he presentado en este momento. Es decir, que cuando nos acerquemos a leer el Pentateuco, debemos leer a Moisés en su contexto. Cuando los que han estado en la clase del seminario de expositores en el certificado de Biblia y Teología, cuando hablamos de Génesis, hablamos de algo muy interesante, de la narración de la creación. Sabemos que Moisés no escribe poesía, sino que escribe historia, ¿de acuerdo? Allí en Génesis de capítulos del 1 al 3. Pero cuando lo escribe, hay una parte muy interesante que dice que Dios creó los astros. Creó un astro grande y unos astros pequeños, un astro pequeño junto con las estrellas. Moisés no dice que Dios creó el sol y la luna.
Al menos no los nombra de esa manera. Porque Moisés quería dar a entender que Dios, el Dios de Israel, había creado estos astros sin nombre para demostrar que ni el sol ni la luna eran dioses, que eran creación de Dios. Es decir, Moisés estaba mostrando la superioridad del poder de Dios al no darles nombres a esos astros. Como les digo, es necesario, por tanto, leer a sus autores en su contexto para entenderlos de manera adecuada. Ahora, en esta parte es la que me voy a dedicar el resto de la sesión. Es necesario tener una hermenéutica coherente, ¿de acuerdo? Y cuando nos acercamos a la Biblia para leerla de una manera coherente, debemos leerla como nos dice la Biblia que la tenemos que leer. ¿Y cómo nos dice la Biblia que la tenemos que leer? Bueno, hay tres cosas o tres aspectos importantes a la hora de leer la Biblia. Tenemos que tener en cuenta la historia. El texto se debe interpretar en su contexto histórico. Es importante. Les voy a colocar un ejemplo. Pablo en Romanos 1:6 dice que el evangelio es el ¿qué? El poder de Dios para salvación. Bueno, resulta que la palabra poder que utiliza Pablo en Romanos 1:16 es dinamis o dinamis. Dinamis, ¿a qué le suena esa palabra? Como dinámico, ¿no es cierto? Bueno, hay varios comentaristas, obviamente modernos, después del siglo XIX, que han dicho que como allí Pablo utiliza la palabra dinamis, que es este movimiento, ¿no es cierto? Pues resulta que Pablo está diciendo que el evangelio es la dinamita de Dios para salvación. Así. ¿Listo? Yo no creo que Pablo tuviera en mente la dinamita, por una sencilla razón. La dinamita se inventó en el siglo XIX. O sea, un poquito después de que Pablo escribió Romanos. Entonces, nótese cómo el mal uso de una palabra nos lleva a interpretar mal un texto. Por tanto, los textos bíblicos se tienen que interpretar dentro de su contexto histórico. Les voy a colocar otro ejemplo. Alguien, bueno, esto lo sabrán los del seminario de expositores, así que silencio para aquellos que, ¿sí? ¿Cómo se llama en hebreo el libro de Eclesiastés? Es que ni los del seminario de expositores. El libro de Eclesiastés en hebreo se llama Kohelet. Esa palabra Kohelet viene de una palabra en hebreo que significa congregación, Kahal. ¿Listo? Los traductores de la Septuaginta a esa palabra Kohelet la tradujeron como Eclesiastés. ¿A qué le suena esa palabra? Iglesia, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la iglesia. Bueno, resulta que la palabra Kahal siempre del hebreo al griego se traduce como eclesía. Y nosotros decimos, eclesía, la iglesia. Entonces muchos a partir de esto, y vamos a ir viendo algunas de estas cosas sobre todo en la segunda sesión, dicen, no, es que la iglesia ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Pues que nótese que ya se utilizaba esa palabra así. Pero es que resulta que la palabra eclesía significa simplemente un grupo de personas reunidas, una congregación, como lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, sabemos que la Iglesia Comunidad de Grecia es una iglesia como dice el Nuevo Testamento que es. Pero en este momento nosotros estamos reunidos en torno a un tema, por ejemplo, y eso nos hace una eclesía en el griego clásico. Y eso no nos haría una iglesia necesariamente como lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, nótese lo importante de interpretar los textos dentro de su contexto histórico, darle el significado a las palabras dentro de su contexto histórico. También hay que tener en cuenta la gramática. El texto se debe interpretar según las normas de la gramática. Y yo sé que la gramática es un tema que a muchos les parece espinoso, ¿qué es eso de gramática? ¿Con qué se come? ¿Sí? Cuando les hablan de sintaxis, de los morfemas, de los fonemas, ¿sí? ¿Qué es una locución? ¿Qué es eso de la prótasis, de la apóstasis? ¿No es cierto? Y ya algunos me están mirando, este está hablando en chino mandarín. No estoy hablando en lenguas, ojo, eso es español, ¿sí? Todos esos aspectos de cómo las palabras funcionan dentro del idioma es necesario tenerlas en cuenta. Piensen por un momento en la Gran Comisión, Mateo 28. Entonces muchas personas piensan que la Gran Comisión es ¿qué? Ir. Pero en el griego, el verbo principal es hacer discípulos. O sea, la Gran Comisión es hacer discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Yendo.
bautizándolos, enseñándoles a obedecer todas las cosas. Entonces, la gran comisión no es necesariamente ir, entonces yo me voy a ir a Indonesia. Pues Dios quiera que le ponga ese anhelo en su corazón. Indonesia es el país musulmán más grande del mundo, ¿sí? Pero la gran comisión no es ir, es hacer discípulos. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta cómo las palabras funcionan dentro del discurso, podemos dar una interpretación correcta a las escrituras. Pero también debemos tener en cuenta el género, cuando hablamos de que un texto se debe interpretar con el significado normal de las palabras en el género literario en que se encuentra. Voy a ver, yo creo que la tengo. Les voy a mostrar una imagen, espero no haberla borrado, de la cuestión de uno de los libros tal vez más difíciles de interpretar. Yo siempre he dicho que 3 libros difíciles de interpretar en la Biblia. Primero, Job, es un libro complicadísimo. Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Son libros que cuando uno los lee uno dice, bueno, la verdad no está tan sencillo. No, creo que si borré esta imagen les ofrezco disculpas. Era una imagen que mostraba cómo se interpretaría literalmente la figura de la mujer de Cantar de los Cantares. Entonces, cuando usted lee Cantar de los Cantares se dice, por ejemplo, que el cuello de la mujer es como las torres de David, ¿sí? Que sus dientes son blancos como la leche, que su cabello es como un rebaño de cabras y demás. La imagen es absolutamente horrorosa si uno lo interpretara de manera literal, ¿sí? Si uno aplicara ese literalismo a eso. Debemos respetar el género de los textos que estamos abordando, es decir, que si estamos en historia, pues es historia, no le meta más. Pero si es poesía, debemos respetar la poesía y las figuras de dicción que puede haber en la poesía. Por ejemplo, yo no, pues si yo le estoy recitando el Cantar de los Cantares a mi esposa, pues pensando que mi esposa no es precisamente alta, ¿sí? No va a decir que su cuello es como las torres de David, ¿sí? Empecemos por ahí, ¿de acuerdo? Es evidente que Salomón cuando escribe este libro está tomando figuras, imágenes y les está dando un significado poético. Entonces es importante ver la historia, la gramática y el género de los textos que estamos estudiando. Ahora, en la Biblia nosotros nos encontramos con varias figuras de dicción, las metáforas, los símiles, las sinécdoques, nos encontramos con símbolos, tipos, analogías, géneros como el profético, el apocalíptico, etcétera, que requiere, ojo, el cuidado del lector. El cuidado, no la creatividad. ¿Listo? Si yo tengo símbolos en la Biblia, yo los voy a interpretar reconociendo que son símbolos, no de manera simbólica. Si yo tengo tipos, y esto de los tipos vamos a hablar un poco en nuestra segunda sesión, si yo tengo tipos, yo voy a interpretar esos tipos sabiendo que son tipos, pero no de forma tipológica. Es decir, no me tengo que inventar una hermenéutica para cada una de esas cosas, sino que aplico lo que hemos dicho, la historia, la gramática y el género, es decir, respetar esas 3 cosas para todo el texto bíblico. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es aquí donde encontramos las diferencias en los distintos tipos de interpretación de la escatología cósmica. Es en este punto donde nosotros empezamos a ver que, bueno, hay hermanos a los que amamos y respetamos, los que leemos sus libros, pero no podemos estar de acuerdo con sus posturas porque es en este punto donde sucede la divergencia. Quiero leerles el artículo 15 de la Declaración de Chicago sobre la hermenéutica bíblica, que es una declaración que se firmó en el siglo XX, que fueron varios eruditos quienes la firmaron y dicen lo siguiente, este artículo 15, la interpretación de acuerdo con el sentido literal tendrá en cuenta todas las figuras de dicción y formas literarias encontradas en el texto. Lo voy a volver a leer. La interpretación de acuerdo con el sentido literal, y literal estoy hablando de su historia, de su gramática, de su género, ¿listo? Tendrá en cuenta todas las figuras de dicción y formas literarias encontradas en el texto. Eso quiere decir que, ya entrando un poco en materia y para colocar sal en la herida, ¿listo?
Se acusa al dispensacionalismo de decir, no, lo que pasa es que como le interpretan todo de manera ultraliteral, entonces no respetan las figuras de dicción. Y eso es una acusación falsa. Porque el dispensacionalismo, si bien es cierto, enseña una hermenéutica coherente, es decir, que los 66 libros se interpretan de la misma manera, de forma histórico, gramático, literal, respetamos al mismo tiempo las figuras de dicción y las formas literarias encontradas en el texto. Entonces, como les digo, es aquí donde empezamos a ver esta divergencia con otros hermanos con los cuales de pronto podríamos no estar de acuerdo en este punto. Y ojo, los estoy llamando hermanos. Bueno, los católicos romanos no, pero me refiero a otros hermanos que creen en el evangelio verdadero. ¿Bien? Porque esto los católicos romanos también lo utilizan, o sea, ellos también hacen hermenéutica. Fallida, pero la hacen. ¿Listo? Ya después hablaremos del catolicismo romano con más calma. Bien, hablando de la hermenéutica coherente que sea constante en todo el texto bíblico, nos encontramos con un tema que hoy día ha sido materia de mucha discusión, han corrido ríos de tinta acerca de esto, la interpretación cristocéntrica. Y nosotros reconocemos, creo que todo evangélico que cree en la escritura, que cree en la inerrancia de la Biblia, cree que Cristo es el tema central de toda la escritura. De hecho, el Señor mismo lo dice. Fíjese lo que dice Lucas 24:44. Vamos a leerlo allí todos. Dice lo siguiente. Recuerden que esto es en el camino de Emaús. Estos dos discípulos que están de camino de Emaús, el Señor los encuentra en el camino y cuando les estaba diciendo, ustedes son tardos para oír, son tardos para ver, ¿no han leído? Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para entender esta referencia es necesario recordar que la Biblia hebrea, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, se dividía en tres partes. La Torá, es decir, lo que se suele llamar la ley, que es una mala traducción, Torá debería traducirse como instrucción, ¿de acuerdo? Pero son los 5 primeros libros, el Pentateuco. Los profetas, que no son los mismos libros proféticos nuestros, están los profetas anteriores, que es de Josué a Reyes, y los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Y los salmos, que es también los escritos, que es el resto del Antiguo Testamento. Esa era la división que existía en la Biblia hebrea. Lo que está diciendo Jesús aquí es que Él está presente en esos 3 grupos de libros. Y eso lo reconocemos, o sea, todos podemos decir amén a eso, no creo que haya ningún inconveniente. La pregunta es, no el qué, si está o no, porque sí lo está, es el centro de la escritura, sino cómo está presente en cada libro de la Biblia. Y este es otro punto de divergencia a la hora de interpretar la Biblia. Porque hay muchos que dicen, no, es que Cristo está presente en todos los versículos de la Biblia, en todos los pasajes de la Biblia. Y la pregunta que nosotros haríamos ¿es así? Si nosotros hacemos una hermenéutica coherente de todos los pasajes bíblicos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, aplicando el respeto a su contexto histórico, a su contexto gramatical y al género literario, ¿será verdad que Cristo está presente de esa manera explícita en todos los textos? La respuesta, de una vez les digo, es no. Pero hay una preocupación por esto. Ustedes pueden leer libros, y muy buenos libros de, insisto, muy buenos hermanos, que dicen, no, lo que pasa es que si usted no encuentra a Cristo en cada pasaje de las Escrituras así de manera explícita, usted es un moralista, o usted está judaizando. Les cuento una historia, esta me la enteré hace poco. Juan Calvino escribió varios comentarios, no sé si ustedes lo saben, de casi todos los libros de la Biblia, le faltaron algunos. Él dijo que no escribió el comentario Apocalipsis porque no entendió el libro. Calvino, ¿bien? Bueno, Calvino tiene excelentes comentarios y uno de sus excelentes comentarios es el del comentario a Salmos. Es muy buen comentario, está gratis en internet en inglés para quien le interese. Pero resulta que cuando él escribe el comentario a los Salmos, un luterano en Alemania escribe diciendo que Calvino era muy judío o muy judaizante al escribir ese comentario en los Salmos, porque no en todos los Salmos vio a Jesucristo. Imagínense
a qué nivel estamos hablando. Yo creo que Calvino era un excelente exegeta y a pesar de que hay cosas con las que yo no puedo concordar con Calvino, creo que él procuró tener una hermenéutica gramático-histórica literal. Pero tenemos un inconveniente y la preocupación sigue. Si no está Cristo presente en todos los textos, entonces ¿estamos moralizando? ¿Estamos judaizando? Yo creo que no. Yo creo que debemos ser cuidadosos a la hora de buscar a Cristo en todos los textos del Antiguo Testamento, porque pues, es evidente que en el Nuevo sí va a estar. Entonces, la hermenéutica que les planteo, que es gramático, histórica, literal, es la forma correcta en la cual podemos ver a Cristo en toda la Biblia. Y si bien es cierto, el tiempo no nos alcanza para poder ver varios ejemplos, quiero pues simplemente hacer 3 afirmaciones por medio de las cuales podemos decir esto que les acabo de decir, que la interpretación gramático-histórica literal muestra a Cristo en toda la Biblia. Y lo primero que quiero decir aquí es que Cristo es central para el dispensacionalismo. Se acusa al dispensacionalismo de que en el Antiguo Testamento no se muestra a Cristo en todo lugar y por tanto no es cristocéntrico. Bien, lo cual es mentira. Habrá algún autor dispensacionalista que no se ha expresado bien y de pronto se le puede hacer esa acusación. Pero no creo que sea de esa manera. Yo creo que visto desde un punto gramático, histórico, literal, Cristo es central para el dispensacionalismo. Lo segundo es que a Cristo se le encuentra en la Biblia mediante este método. La cuestión es que no siempre se lo va a encontrar de la misma manera. Pensemos por un momento en un caso que me tocó exponer hace algún tiempo en la escuela dominical de niños, el caso de Sansón. A ver, ¿usted cómo pone a Sansón o todo lo que le sucedió a Sansón con respecto a Cristo? ¿Cómo podría, de alguna manera, ver a Cristo? Sea honesto. Es decir, si usted lee el libro de Jueces, los capítulos del 13 al 16, ¿cómo podría encontrar de una manera explícita a Cristo y el Evangelio y la cruz y demás allí? Probablemente no, pero piensen lo siguiente. Sansón nació de una manera sobrenatural, porque si ustedes recuerdan, la madre de Sansón era estéril. Bueno, es interesante que Cristo también nació de una manera sobrenatural. No porque su madre fuera estéril, sino porque era una virgen. Piensen que este Sansón fue levantado ¿para qué? Para salvar a la nación. Cristo fue levantado para salvar a la nación. Cuando uno estudia el libro de Jueces, ustedes saben que existe un ciclo de apostasía, ¿no? Entonces está la apostasía, está el castigo, está el clamor y está la liberación. En los capítulos 13 al 16, ese ciclo se rompe. La nación no pide la ayuda de Dios. Y aún así Dios envía a ese Salvador, por decirlo de alguna manera, a ese juez. Y así como el mundo, en ese tiempo Israel no pide al Salvador, el mundo no quería un Salvador de parte de Dios. Y aún así Dios, en el cumplimiento del tiempo, envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces nótese que simplemente por analogía, yo podría ver en el texto de Sansón a Cristo, sin necesidad de decir, por ejemplo, esto me lo estoy inventando, que el león que mató a Sansón es Jesucristo porque Jesucristo es el león de Judá. No se rían, hay interpretaciones así. Es en serio, o sea, esto no, claro, insisto, me lo estoy inventando. Pero les voy a dar un caso de la vida real, pues. Josué. Josué envía a 2 espías a Jericó. Estos espías hacen su trabajo, saben el asunto de Rahab y todo esto, y lo descuelgan a los jueces por medio de ¿qué? Por la muralla. ¿Por medio de qué los descuelgan? Los mandaron así, no, por una cuerda escarlata. Bueno, hay autores que dicen que esa cuerda escarlata es la sangre de Cristo. Si yo leo el texto respetando su contexto histórico, gramatical y el género literario, yo no voy a ver eso por ningún lado. Pero de pronto lo que sí puedo ver en la historia de Josué es que de hecho Josué es el nombre en hebreo, ¿de quién? De Jesús. Entonces, un hombre que fue levantado ¿para qué? Para llevar al pueblo a la ¿qué? A la tierra de reposo, que es lo que dice el autor de Hebreos.
Distinto, ¿no es cierto? Es decir, que a partir de esa comparación yo sí puedo ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces nótese la importancia de respetar el contexto histórico y gramatical para poder ver a Cristo en toda la Escritura. Y no estamos moralizando, no estamos judaizando, de hecho estamos mostrando que Cristo es el fin de la ley, como dice Pablo en Romanos 10. Ahora, voy al tercer punto. Un método cristocéntrico errado conlleva malas interpretaciones. Ahora, como les digo, aquí no quiero señalar, hermanos, de manera puntual, no voy a decir tal autor o tal otro, pero cuando usted lee a autores que tienen este método cristocéntrico en el que tenemos que meter a Cristo con calzador en todos los textos, nos damos cuenta de que se interpreta mal la Biblia. Y pues para no rajar del que está vivo, rajemos del que está muerto. ¿Listo? Agustín de Hipona. ¿Sí? Agustín tiene muchas cosas buenas. Es decir, la soteriología, la doctrina de salvación de Agustín es muy acorde con lo que un milenio después, predicaron gente como Lutero, Calvino o Zwingli. Pero cuando usted ve, por ejemplo, sus interpretaciones de las parábolas o sus interpretaciones del Génesis, la verdad dejan mucho que desear. Porque él trataba de que Cristo encajara en absolutamente todas las cosas, así fueran las malas. Y no es así. Entonces, hermanos, yo los invito a que tengamos una hermenéutica coherente. De que en todo momento, cualquier texto al que nos acerquemos, lo hagamos de una manera coherente, es decir, constante. ¿Y cómo debe ser esa hermenéutica? Debe ser histórica, gramática y literal. Ahora, yo dije algo que ninguno de ustedes tal vez, o de pronto alguno lo tiene todavía en cuenta. Porque la Biblia nos dice que debemos interpretar así la Escritura. Les voy a colocar solamente un ejemplo, Jeremías 25. Jeremías 25 y 29, porque estos dos textos traen esta profecía. Jeremías da una profecía. Antes de que llegue Babilonia a arrasar con todo, él les dice a los de la nación, bueno, les tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieren escuchar primero? La mala. La mala es que se van a ir de cautividad. Babilonia se los va a llevar. ¿Por qué? Porque son todos unos pecadores. La buena noticia es que esta cautividad solamente va a durar 70 años. 70 años probablemente, contado desde la primera incursión de los babilonios, hubo 3 incursiones, contado desde esa primera incursión hasta cuando Ciro decreta que ellos van a volver. Que eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en Esdras 1:1. Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, vemos a Daniel que está leyendo los rollos de la profecía de Jeremías. Y él dice que los días de la cautividad de Judá y de Jerusalén van a ser 70 años. Daniel se pone a hacer cuentas. Daniel ya era un anciano y él dice, bueno, 69 más 1 da 70, esto ya está por terminar. Y Daniel, a partir de ver que Dios ya iba a cumplir esa profecía, se pone a orar. Y hay una confesión hermosísima, ese capítulo 9 es precioso, ¿sí? Lo cual lleva a la profecía de las 70 semanas, de la cual hablaremos en la sesión número 3. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, es que Daniel entendía que esa profecía era literal. Es decir, 70 años son 70 años. No, bueno, es que el número 7 es el número de la plenitud, entonces que multiplicado por 10, entonces, no es así. Daniel no lo entendió de esa manera. Es decir, los autores bíblicos entendían la profecía de manera literal. Claro, obviamente, habían símbolos, habían cosas que se tenían que entender dentro de ese contexto poético, porque la mayoría de la profecía se escribía de manera poética, pero entendían que el mensaje profético era literal. Entonces, nótese que cuando nos acercamos a la escritura debemos hacerlo de manera coherente, histórico, gramático, literal. Quiero tomarme ahora un tiempo, a ver si los podemos ver todos, algunos estudios de casos que nos ayudan a ver cómo debemos aplicar la hermenéutica gramático-histórica en la profecía, en la escatología, y por qué Comunidad de Gracia enseña lo que enseña. Vamos a ver primero este pasaje de Isaías 61, versículos 1 y 2. ¿Listo? Un texto conocido. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido al Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, ojo con esto, y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran.
Si ustedes conocen el contexto de Isaías, sobre todo desde el capítulo 40, entra en acción un personaje que es el siervo de Yahvé, el siervo del Señor. ¿De acuerdo? Que no es Israel. Yo sé que los judíos dicen que es Israel, pero no es Israel porque este hombre es perfecto. De hecho, este hombre muere por los pecados de Israel. Y dice aquí que este siervo, que es el que está hablando en este punto, va a hacer todas estas cosas. Esta profecía, esto que se dice acá, se repite. ¿En qué texto? Lucas 4. Es nuestro Señor Jesucristo quien lo dice, Lucas 4, 16 al 21. Cuando él llega a leer esto en la sinagoga de Nazaret, dice lo siguiente: le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito y dice exactamente lo mismo. Mira el versículo 19 y el versículo 20. Para proclamar el año favorable del Señor. Y hasta ahí no hay ningún problema. El asunto, mire lo que dice el versículo 20, cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Se dan cuenta que faltó algo? Voy a volver a Isaías. Dice, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Se dan cuenta que el Señor Jesucristo omitió una parte? Y es que si ustedes ven en el Antiguo Testamento la venida de este siervo, de este Mesías, de este príncipe, se ve como un acontecimiento cataclísmico. Yo sé que esa palabra no existe en español, catastrófico, dejémoslo, ¿sí? Catastrófico, en el que él viene y directamente reina y establece el reino. Pero cuando vemos en Lucas capítulo 4, vemos que él omite esa segunda parte del versículo 2 y cierra el libro cuando habla de proclamar el año favorable del Señor. Lo cual tiene mucho sentido que ese establecimiento del reino no es en su primera venida, sino en la segunda venida. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento lo que se ve como solamente un evento o un acontecimiento, el Nuevo Testamento nos arroja luz y nos muestra que son en verdad dos acontecimientos, separados por una cantidad de tiempo que no sabemos cuál es. Entonces, esto para mostrar que hay que tener cuidado de cómo leemos la profecía. Que en el Antiguo Testamento se entendía de esa manera, pero el Nuevo Testamento arroja luz. Pero en ningún momento el Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo. Porque si se cumplió el año favorable del Señor y damos gracias y por eso estamos reunidos hoy acá, por la muerte y resurrección de nuestro Señor, también se va a cumplir la segunda parte que Él va a traer el día de la venganza del Señor. No lo reinterpreta, arroja más luz. Bien, otro ejemplo de esto, y pues obviamente no podemos leer todos estos capítulos del Apocalipsis, que tiene que ver con Daniel 9. Daniel 9, esta es una profecía de la que vamos a hablar después en la sesión 3 y en la sesión 4. Pero aquí solamente voy a hablar una serie de cosas. Sobre todo el versículo 26 de esa profecía, Daniel 9, 24. Sabemos que esta es la profecía de las 70 semanas. Semanas no es una palabra tan correcta, hebdómada, ¿sí? Heptena es una palabra más adecuada, es decir, un grupo de 7. Una decena, ¿cuántas unidades tiene? 10. ¿Una docena? ¿Una centena? Bueno, aquí lo que se está hablando es un grupo de 7, por eso hablo de las septenas o de las hebdómadas. 70 grupos de 7. 7 por 70, los ingenieros, 490, muy bien. Yo quiero que veamos lo siguiente, rápidamente, para hablar de cómo el Antiguo Testamento puede ver cosas como un solo acontecimiento, pero el Nuevo Testamento lo ve como dos. Primero, bueno, se habla de las 70 semanas, del objetivo de las 70 semanas, ¿de acuerdo? Y luego se nos dice que hay 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, ¿cuánto les da? 69, perfecto. Es decir, que pasan 69 de estas semanas, pasan con ciertas situaciones. Ahí los dice el versículo 24-25. No voy a entrar mucho en esto porque, como le digo, vamos a estudiar más adelante esta profecía, que es tal vez la profecía más importante de la escatología cósmica. ¿Listo? Quiero centrarme en el versículo 26. ¿Qué es lo que dice el versículo 26? ¿Lo podríamos leer al tiempo, por favor? Leamos las palabras. Es que las palabras son claras. ¿Después de qué? De las 62 semanas. Eso quiere decir que los acontecimientos del versículo 26 suceden después de la semana 69.
La lógica que nos dice es después del 69 ¿qué va? ¿Sí o no? Listo. Pero ahora veamos allí el versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos. O sea, tenemos que después de la semana 69 suceden unas cosas. Pero la semana 70 empieza después de esas cosas. Es que es claro. Después. Y por una semana. Entonces nótese que entre la semana 69 y la 70 hay un intervalo de tiempo. Y ese intervalo de tiempo, hermanos, es el que estamos viviendo en este momento. Ahora usted me dirá, bueno, pero ¿por qué aquí el versículo 26 no habla de la iglesia, no habla de todo lo que ha sucedido? Porque el objetivo de las 70 semanas es que han sido decretadas sobre qué, dice allí el versículo 24. Perdón, esto me está tomando el pelo, pero ya. 70 semanas han sido decretadas sobre quién? Tu pueblo. ¿Y sobre quién? ¿A quién le está hablando aquí el ángel? A Daniel. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? ¿Cuál es la ciudad de Daniel? Jerusalén. Listo. Por eso aquí no se habla acerca nada de la iglesia, porque es que la profecía de las 70 semanas tiene que ver ¿con quién? Con el pueblo de Daniel y con la ciudad de Daniel. Leamos las cosas en su contexto. Otro ejemplo. Aquí. Nos quedan 7 minutos, yo sé. Yo sé que no va a haber tiempo para preguntas, tranquilos. Más adelante lo va a haber. Es que esto es mucho tema para condensar, pero listo. Génesis 12, aquí obviamente no voy a poner los textos. Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 15, Génesis 17, del 1 al 18, incluso Génesis 22. Estoy hablando del pacto abrahámico. ¿De acuerdo? El pacto que Dios hace con Abraham, y vamos a pensar un poco en esto. Cuando en Génesis 15, Dios le ordena a Abraham sacrificar ciertos animales. Los animales grandes los parte por la mitad y los pone uno al frente de la otra mitad. Los pájaros muertos no los parte por la mitad, sino que los deja uno frente al otro. Dice que Abraham se siente y le cae un sueño pesado. Y que en eso que estaba viendo, tratando de espantar a los pájaros que querían carroñar a los animales muertos, dice que ve una antorcha y un humo que pasa a través de las partes. A partir de Éxodo sabemos que la antorcha, o sea, el fuego y el humo son formas en las que Dios se manifiesta físicamente, como lo hizo en el monte Sinaí. O sea que es Dios quien pasa por entre las partes. ¿Saben qué significa eso? Que Dios es el único que se compromete a llevar a cabo las partes de ese pacto. ¿Por qué traigo a colación Génesis 12, 15, 17? Porque en estos textos se habla de que Dios le va a dar a Abraham y a sus descendientes físicos una tierra. Sé que es un tema sensible hoy, ¿de acuerdo? Porque pues todo este conflicto que está sucediendo en Medio Oriente no es fácil. Y no es como que digamos, uy, si Israel le tiene que ganar a Palestina y tal. No, es Dios quien le va a dar la tierra a Israel. Ellos no la van a ganar por su propia cuenta. Están ahí por sus propias fuerzas y por eso es que hay todos estos conflictos allí. Pero va a llegar un día en el que Dios va a cumplir el pacto abrahámico y les va a dar la tierra en posesión perpetua. Ahora vamos a aclarar qué significa eso de perpetuo cuando hablemos acerca del milenio. Pero esto quiere decir que las promesas que se dan en Génesis del pacto abrahámico se van a llevar a cabo de manera literal. Porque de nuevo esa era la forma en la que lo entendían los escritores bíblicos. Y por último, tema candente. Esto es candela, hermanos. Jeremías 31 del 31 al 40, el nuevo pacto. ¿Saben cómo empieza el nuevo pacto? He aquí que vendrán días en que haré un pacto con los gentiles. No dice eso. Veamos, ¿qué dice? Acá. Jeremías 31. 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, por si tenían dudas, las dos tribus separadas, un nuevo pacto. Pero ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué la iglesia celebra el nuevo? Hoy vamos a celebrar el nuevo pacto, hermanos. Esa mesa que está ahí es para celebrar el nuevo pacto que fue establecido por la sangre de Cristo y que fue inaugurado por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Bueno, es que la iglesia, por causa de la obra de Cristo, puede disfrutar de los beneficios de ese nuevo pacto.
¿Cuáles son los beneficios de ese nuevo pacto? Veamos qué dice allí. Pondré mi ley dentro de sus corazones y ellos, sobre ellos, dentro de ellos y dentro de sus corazones les escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar nada más a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Dígame si no esta no es la obra de Cristo. Ojo, nosotros como iglesia ahora disfrutamos por causa del pacto abrámico de esas promesas del nuevo pacto. Pero ¿con quién es con quien se tiene que hacer ese pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y veremos en nuestro estudio subsecuente que ese pacto se va a llevar a cabo en el milenio. Entonces, hermanos, alcanzamos, eso es bueno, ¿sí? Nótese, y esto es solamente uno de los muchísimos pasajes que podríamos utilizar para que veamos cómo es que tenemos que respetar y tener una hermenéutica coherente en toda la escritura. Porque como vamos a ver, por ejemplo, hay quienes dicen que como el nuevo pacto se cita en Hebreos 8, entonces el nuevo pacto es solo para la iglesia. Pero es interesante que el autor de Hebreos cita el nuevo pacto incluyendo a la nación de Israel y a la nación de Judá, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, esto nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos entender, empezar a ver por qué cuando nosotros leemos la Biblia entendemos un sistema en el cual la iglesia está presente hoy, pero cuando antes de iniciar la semana 70 de Daniel, tiene que ser llevada al cielo, porque ¿sobre quién es las 70 semanas? Listo. De cómo Israel tiene que pasar un tiempo de purificación, una angustia de Jacob, que está en Jeremías 30, de hecho, de cómo después de eso el Señor viene para establecer un reino en cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento para llevar a cabo al final el juicio del gran trono blanco. Es decir, es por eso que la iglesia enseña que somos premilenaristas, es decir, que el milenio lo inaugura Cristo. Somos pretribulacionistas, es decir, que la iglesia es quitada, sacada de la tierra antes de la tribulación. Y que entendemos que existe una diferencia entre Israel y la iglesia. Ahora, entiendo que todas estas cosas no las he dicho hoy, pero si Dios nos lo permite, en los próximos domingos vamos a ver cómo una hermenéutica coherente nos lleva a esa conclusión. Hermanos, queda solamente un minuto, hay alrededor de 100 personas acá, por lo tanto hay 200 preguntas. Entonces, no sé si les gustaría más bien que guarden sus preguntas, escríbanlas de hecho, porque probablemente muchas de sus preguntas van a irse resolviendo a lo largo de estas sesiones y al final vamos a tratar de dejar un tiempo un poco más amplio para preguntas que no se hayan respondido. Por último, quiero promocionar este libro, La hermenéutica dispensacionalista de Michael Black. De aquí me apoyé mucho para esta presentación del día de hoy. Explica de una manera muy clara estos principios interpretativos. Para quien no tenga el libro, en la librería el hermano Roy les puede ayudar con muchísimo gusto a obtener el libro. No siendo más, les pido que terminemos en oración y pues nada, hermanos, que disfrutemos de la palabra y de la cena del Señor. Qué bendición reunirnos en torno a esa mesa, ¿no? Recordar que siendo miserables, Él murió por nosotros y vamos a proclamar su resurrección hasta que Él venga. Oremos. Buen Señor, gracias, Dios Todopoderoso. Estos tiempos en torno a tu palabra son maravillosos, oh Dios. Y sabemos, Dios Santo, que aún nos falta mucho por aprender, Señor. Somos tan ignorantes de estos planes, Señor, que tú has descrito en tu palabra y queremos abrir nuestras mentes y sobre todo nuestros corazones para entender de cómo tú has planteado, Señor, lo que ha de suceder al final. Padre, tal vez no llegaremos a un entendimiento pleno de todas estas cosas, de cada uno de estos acontecimientos, Dios, pero de algo estamos seguros, Señor, de que tú has triunfado y de que tú volverás y que cuando vuelvas, Señor, todas las cosas serán hechas nuevas y que ya no habrá más recuerdo de lo malo y que te veremos para siempre, Señor, y exaltaremos tu nombre por toda la eternidad, oh Dios. Santifica nuestras vidas, mi Dios, y que cuando nos acerquemos a la Escritura lo hagamos de tal manera que honremos tu palabra, Señor, no colocando nuestras opiniones en ella, sino que ella nos diga qué es lo que debemos creer, Señor. Te damos gracias y te pido, Dios, que guardes el corazón de mis hermanos, mi Dios,
Que en este tiempo que vamos a tener hoy de comunión como iglesia, como cuerpo, Señor, tu nombre sea glorificado, Padre, y que todas las cosas siempre redunden para la honra y la gloria del único que es digno de alabanza, tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias te damos. Amén.